Hola, esta es la clase de 20. Hoy vamos a hablar de integrales de línea o integrales de trayectoria eh, que tienen que ver con integrales a través de una curva. Para eso, bueno, ese es el título de hoy, ¿no? Integrales de trayectoria. Eh, para eso, lo primero que tenemos que decir es que vamos a entender por una parametrización de una curva. Una parametrización, ya hemos parametrizado objetos tridimensionales en la última clase, cuando vimos el teorema de cambio de variables, vimos cómo parametrizar un objeto de 3 dimensiones a través, digamos, mandando un cubo en el objeto que nosotros queríamos. Eso simplificaba las integrales. Bueno, ahora tenemos un fenómeno parecido, pero con objetos unidimensionales, que son curvas. La idea es esta. La idea es que yo tengo una curva, un segmento en R, y una parametrización es una función alfa. Vamos a hablar de curvas en R3, pero lo mismo que digo para R3 va a valer para R2. Alfa es una curva que manda al segmento AB en R, lo manda en un cierto objeto, una curva, que vamos a llamarla C, tal que alfa de I es uno de los extremos y alfa de B es el otro de los extremos. Es decir, alfa es una función que va del intervalo a B, que está contenido en R, entonces es una función de un pedazo de R en R3, ¿no? Y lo que le vamos a pedir es que alfa sea, bueno, generalmente se pide por lo menos C1, o sea que sea con derivadas continuas, y alfa sea inyectiva. Recuerden que era inyectiva. Inyectiva era que puntos diferentes van a parar a puntos diferentes. O sea, no hay dos puntos que colapsen al mismo punto. ¿Eh? Muy bien. Veamos un ejemplo muy sencillo. Tomemos, por ejemplo, el intervalo 0 y 4pi. Y alfa que sea una espiral. Vamos a tratar de parametrizar una curva que esté contenida, digamos, en un cilindro centrado en el eje Z, y que arranque de acá, que vaya subiendo. A ver, vamos a dibujarlo un poco mejor. La idea es que vaya subiendo y que dé dos vueltas. Entonces, la idea es que alfa de t está definido como coseno de t, seno de t y t. Es decir, cuando el t avanza, este coseno y seno, si miramos esto así, o sea, la proyección sobre las dos primeras coordenadas es la famosa coordenada polar. Así que lo que tenemos es que cuando avanza el t, lo que va haciendo es girar alrededor del punto 0, mirado esto en su proyección sobre el plano XY. Y esta t, que es la altura, digamos, en términos del eje Z, a medida que avanza el tiempo, va avanzando hacia arriba la altura. Por eso que va teniendo una forma espiralada. Entonces, muy bien, esta es la curva. Este sería el alfa de 0,
y este punto de acá sería el alfa de 4pi. ¿Por qué digo que son dos vueltas? Porque cuando t es 0, está acá. Después avanza cuando pega una vuelta, o sea, cuando es igual a 2pi, voy a estar parado acá. ¿Eh? Es decir, voy a tener, a esta altura va a ser 2pi, y voy a estar parado sobre la recta que pasa por el punto este, digamos, y por el punto 1, 0, 0, y es paralela al eje Z. Bien, entonces esta es una parametrización de esta curva que dibujamos acá. Este es un ejemplo. Es inyectiva porque fíjense que puntos diferentes de acá van a parar a puntos diferentes de acá. No hay dos puntos de acá que vayan a parar a un punto de acá. Muy bien. Este es el tipo de curvas que nos interesan. Y lo que vamos a definir entonces es la integral, definición, integral de trayectoria o integral de línea, integral de... En el libro habla de integral de línea cuando es una integral de un campo, así que vamos a seguir la jerga del libro. Esto sería una integral de trayectoria. Lo que voy a integrar, vamos a aclararlo mejor, es de una función escalar a lo largo de una curva. Bueno, entonces vamos con la definición de integral de línea. Entonces, sea alfa de AB, esto está en R3, una curva parametrizada. Y sea f una función que va de R3 en R. Entonces, se define la integral, lo que había escrito antes, ¿no? La integral de línea de la función f, la integral de línea de la función f a lo largo de alfa, esto se le pone así, esto se define como la integral de a a b de f calculado en alfa de t, y acá va un factor que es la derivada de alfa respecto de t, todo diferencial de t. Es decir, que dada una curva parametrizada, yo tengo acá alfa de A y acá tengo alfa de B, que es el punto inicial, el punto final, y tengo una función, o sea, para cada punto, si este punto es alfa de t, entonces en alfa de t yo tengo un valor que es f calculado en alfa de t. Piensen intuitivamente en lo que está ocurriendo acá, como si yo tengo una partícula que tiene una cierta trayectoria. Piensen a la variable t como el momento, como el tiempo. Entonces, en cada momento t, la partícula está en una posición alfa de t. Y lo que quiero es ver en cada momento qué temperatura hay en el lugar donde está. Entonces, F sería la temperatura, me marca la temperatura de la partícula, del lugar donde está la partícula, que es alfa de t. Y uno lo que quisiera con una integral como esta es calcular cosas como cuál es el promedio de la temperatura a lo largo de toda la trayectoria. Esa es la intención de la definición de esta integral. Bien, bueno, hasta ahí la definición. Ahora, como
como les decía, yo lo que quiero es calcular, por así decir, la integral a lo largo de una trayectoria, de un objeto unidimensional en R3. Pero lo que quiero es que realmente este cálculo no dependa de cuál es la trayectoria, de cuál es la velocidad con la que estoy recorriendo la curva. Es decir, este alfa de t puede ser que me haga que lo esté recorriendo muy rápido al principio y lento al final, o podría tener otra parametrización, beta, que tenga la misma imagen que alfa. Beta podría ser que va de un cierto intervalo CD en R3, de manera que la imagen de beta sea igual a la imagen de alfa. Entonces, y alfa, como decía, va de AB en R3. Es decir, yo puedo parametrizar a una misma curva de muchas maneras distintas, de infinitas maneras distintas. Esta beta y esta alfa pueden tener fórmulas muy diferentes, pero lo importante es que estoy diciendo que ambas son parametrizaciones de una misma curva, es decir, la imagen de beta y de alfa son los puntos de esta curva en R3. Y una cosa importante es que las dos sean recorridas en el mismo sentido, es decir, que alfa de A sea igual a beta de C, y que alfa de B sea igual a beta de D. Entonces, cuando dos parametrizaciones, dos trayectorias tienen la misma imagen y lo recorren a la curva en el mismo sentido, bueno, quisiéramos que en ese caso, cuando tenemos parametrizaciones tan diferentes, pero que con esa cosa en común, bueno, lo que quisiéramos es que esta integral nos dé lo mismo. Y bueno, y efectivamente, por eso esta integral está definida de la manera que está definida, es que justamente eso es lo que ocurre. Es decir, que si tengo parametrizaciones diferentes, en este sentido, la integral no varía. Es decir, vamos a decirlo de esta manera. Si alfa y beta son dos parametrizaciones, o sea, curvas parametrizadas, a ver, vamos a decirlo, son dos curvas parametrizadas con la misma imagen y el mismo sentido, entonces la integral de alfa de la función f es igual a la integral a lo largo de beta de la función f. Es decir, que no depende la definición de integral de cuál sea la parametrización particular que yo use para la curva. Lo que importa es el lugar geométrico, como se dice, el conjunto de puntos que componen a la curva y el sentido en el que es recorrida. Entonces, bien, dicho esto, digamos que hay un caso particular muy importante de esta integral, que es cuando la función f es igual a la función 1. O sea, en particular, si f de R3 en R es la función constante 1, entonces tenemos que la integral a lo largo de alfa diferencial de S es lo que se llama la longitud
de la curva alfa, digamos, bueno, alfa de AB sería. O sea, la imagen, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo de esta manera que se nota más lo que estoy diciendo, es la imagen de alfa. Es la longitud. Si yo tengo que va alfa de intervalo AB en AB, alfa de AB, alfa de B, bueno, lo que me mide la integral de alfa, o sea, a lo largo de, cuando uso la función constante, es la longitud. Es decir, que la longitud tiene esta fórmula, alfa prima de t diferencial de t. Esto es igual a, repito, longitud de la imagen de alfa. Bueno, muy bien. Y por si está en alguno de los ejercicios, vamos a aclarar qué es el promedio de una función f a lo largo de la curva. Bueno, es simplemente definición, decimos, digamos, el promedio de f, f va de R3 en R. El promedio de f a lo largo de alfa se define como la integral sobre alfa de f, diferencial de s, dividido la integral de alfa de la función 1, diferencial de s, o sea, esto es la longitud de la imagen de alfa, perdón. Bueno, o sea que esta es la definición de lo que es el promedio. Es la integral de f a lo largo de la curva dividido la longitud de la curva. Muy bien. Hagamos un pequeño ejemplo. Bueno, creo que este ejemplo, siguiendo con lo que estaba haciendo de lo de la espiral, tomemos como ejemplo la integral de alfa de la función x cuadrado más y cuadrado diferencial, bueno, diferencial de s, donde alfa va de 0 a 2pi, supongamos que es la espiral, coseno de t, coseno de t, a ver, esto va en R3, y vamos a hacerlo así, alfa de t es igual a coseno de t, seno de t, t. Y t se mueve entre 0 y 2pi. Y lo que queremos integrar es la función x cuadrado más y cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conseguirnos una parametrización, que ya la tenemos, es entre 0 y 2pi de la función esta, x cuadrado más y cuadrado. La x, o sea, evaluamos esta función en alfa de t. Entonces, la x es esto, la y es esto, la z es esto. La z no aparece. Entonces me queda coseno de t al cuadrado más seno de t al cuadrado. Esto es lo que en la fórmula aparece como, esto es lo que yo llamaba f de alfa de t.
Y acá voy a poner el módulo de alfa prima de t. Veamos, alfa prima de t es, derivo esto, esto y esto. La derivada, vamos a hacerlo acá, ¿quién es alfa prima de t? Es derivada del coseno, que es menos seno de t, derivada del seno, que es coseno de t, y derivada de t, que es 1. Entonces, el módulo de esto es esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado. Esto al cuadrado más esto al cuadrado me da 1. Y acá tengo 1. Entonces, me queda la raíz, o sea, el módulo, esto que está acá, me queda la raíz de, bueno, lo pongo así para que se note qué es lo que hice, ¿no? Más coseno de t al cuadrado, más 1 al cuadrado. Es todo eso. Todo esto es diferencial de t. Esto, como les decía, queda igual a raíz de 2. Entonces el resultado de cuál es la integral que tengo que hacer es, me quedó en este caso muy fácil, un ejemplo muy sencillo este, solamente es para mostrar cómo funciona. Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, entonces esto me queda integral entre 0 y 2pi de 1 por la raíz de 2. ¿Digo bien? Sí. Bueno, o sea que diferencial de t, o sea que es 2pi por raíz de 2. Ese es el resultado. Vamos a ver a continuación la noción de qué es la integral a lo largo de una curva de un campo. Para eso vamos a hablar un poco, les quiero dar un poco cuál es la idea geométrica, en este caso la idea física o geométrica del asunto, porque es importante incluso para hacer cuentas. Muchas veces uno razonando sobre qué es lo que está haciendo en forma fenomenológica puede intuir o predecir a veces cuál es el resultado de una integral. La idea es esta. La idea es que uno tiene un campo de vectores, ¿no? Un campo de vectores es que en cada punto del espacio yo tengo una flecha que me dice intuitivamente en qué sentido se está moviendo el fluido. Piensen siempre en un fluido, como puede ser un fluido, qué sé yo, agua en un río o un campo electromagnético. Bien, la idea es que tengo un fluido y en cada punto de la flecha me está diciendo para dónde está yendo el fluido, en qué dirección y con qué velocidad. Muy bien. Ahora yo tomo una curva. Estoy pensando en el espacio. Todas estas flechas están en el espacio tridimensional y esta curva es una curva en el espacio tridimensional. Lo que yo quiero medir ahora es cuán a favor de la corriente está yendo esta curva. Es decir, por así decir, si yo tengo una curva que va más o menos en forma tangencial al campo, lo que voy a tener es lo que se llama una buena circulación, una gran circulación. Es decir, que, por así decir, a lo largo de esa curva voy a tener un gran flujo del fluido. Por el contrario, si la curva fuera, por ejemplo, en forma perpendicular al fluido, bueno, no estaría yendo a favor de la corriente. Y peor todavía si la curva va recorriendo, o sea, yo tengo una curva que arranca de acá y termina acá, bueno, estoy yendo en contra de la corriente y entonces la integral, lo que yo voy a llamar la circulación, esa es la palabra, la circulación del fluido a lo largo de la curva, en ese caso sería negativa. O sea, es positiva la circulación cuando estoy yendo bastante a favor de la corriente. Y es negativa cuando estoy yendo en contra de la corriente. Y es aproximadamente cero cuando se compensa las partes donde es, digamos, va a favor o en contra. Entonces, esa es la idea de lo que quiero medir. Es cuán
a favor de la corriente está una curva. Por ejemplo, si yo tengo un fluido, donde las partículas están girando todas alrededor del eje Z, y yo tengo una curva que es un círculo alrededor del eje Z, y lo recorro en la misma dirección que van las flechas, entonces la circulación va a ser positiva. Si el círculo lo recorro al revés, la circulación va a ser negativa. Esa integral que quiero definir va a ser negativa. Entonces, vamos a la definición. Perdón, antes de la definición quisiera hablar un poquito más, déjenme aclararle, es importante esta vez la parte intuitiva. ¿Cómo es el plan para definir la integral? Bueno, si yo digo que quiero definir cuándo esta integral está, cuándo esta curva está a favor del campo, imagínense que el campo en este lugar está apuntando hacia acá. Bueno, yo tengo que la curva, acá, la tangente de la curva es esta, está apuntando hacia allá. Entonces, la idea es que este campo, este sería, vamos a llamarlo F, una F grande, denota el campo. Este punto sería el alfa de t, es la posición de la partícula en el momento t, y F de t es el campo hacia donde está apuntando en alfa de t, es esta flecha. Y esto es la tangente en el punto alfa de t, es decir, es la derivada de alfa en t. Entonces tengo la posición alfa de t, el campo que me apunta en la dirección f de alfa de t, y esta es la tangente. Bueno, ¿cómo mido cuán a favor está f de la tangente? Bueno, proyectando este vector sobre el vector, la dirección tangente. Es decir que lo que voy a considerar es la proyección de f sobre la dirección tangente. ¿Eso cómo se hacía? Eso se hacía, bueno, con el producto escalar. O sea, el producto escalar f de alfa de t, producto escalar, voy a tomar el versor, o sea, el vector con esta misma longitud y módulo 1. Entonces, cuando yo hago escalar un vector con un versor, lo que obtengo es justamente lo que se llama la proyección, va a ser esta medida, va a ser, fíjense, va a ser positivo esta medida si esta flecha está apuntando en la misma dirección aproximadamente que esta. Si esta flecha estuviera apuntando de forma negativa, la proyección va a ser al revés, va a ser para allá, va a ser un número negativo. Si esta flecha fuera perpendicular a esto, la proyección de esta sobre esta sería 0, y entonces en ese caso no habría en este pequeño segmento una circulación. Bueno, entonces lo que estamos queriendo medir es el producto escalar, lo que estamos queriendo integrar es el producto escalar de f con el versor alfa de t, alfa prima de t, dividido el módulo de alfa prima de t. Este es el versor. Entonces, esta es la cantidad que yo quiero integrar. Es decir, cuánto este número va a ser positivo si esto está a favor de esto. Va a ser negativo si está en contra. Y lo que voy a hacer es integrarlo, esa cantidad, a lo largo de toda la curva. Así me da, por así decir, una especie de promedio de cuán a favor de la corriente estuvo. Entonces, lo que quiero integrar es esta función. O sea, la integral de línea del campo F, a lo largo de la trayectoria alfa, se define como la integral sería, bueno,
la integral, imaginemos que alfa va de a a b, ¿no? en R3, va a ser la integral entre a y b de esta cosa, de esta función, f de alfa de t, alfa prima de t sobre módulo de alfa prima de t, producto escalar, y acá, como es una integral de línea, va justamente esta cantidad. Acuérdense que cuando era una integral de línea, lo que definimos hace un rato, se pone esto, o sea, es la integral de esta función a lo largo de alfa de t, entonces tengo que poner esto para que sea una integral de línea. Muy bien, ahora observen en esta definición que hay algo que está, por así decir, sobrando. ¿Por qué? Porque esto que está acá se me va con esto. O sea, esto se va con esto. Y entonces la definición queda más simplificada. La definición queda de la siguiente manera. Queda la integral entre a y b de el producto escalar de f de alfa de t con el derivado de alfa diferencial de t. Entonces, esta es la fórmula que vamos a usar para la integral de línea. Esto es, como digo, integral de línea de un campo f a lo largo de la trayectoria alfa. Bueno, hagamos un pequeño ejemplo y con esto terminamos. Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo en el cual se note esto que yo digo de cómo es ir a favor o en contra. Tomemos como un campo, sea f de x y z, un campo en R3. Supongamos que el campo tiene las siguientes coordenadas. Es menos i, x y 0. ¿Qué es esto? Esto es, bueno, es el campo que yo recién les decía. Es un campo que si yo dibujo x acá, y z, es un campo, bueno, es muy difícil dibujar esto, pero la idea es que son flechas que, a ver, si yo dibujo círculos así, o sea, todo círculo, estoy dibujando círculos alrededor del eje Z. Bueno, alrededor del eje Z, cualquier círculo que dibujo, el campo es tangente a esos círculos. Por ejemplo, acá va así, 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 acá va para allá. Es decir, es como el campo de velocidades de una calecita. Cuando los puntos están alejados del eje Z, que será el eje alrededor del cual se mueve la calecita, cuando las flechas son grandes, ya tienen un módulo bastante grande cuando están alejadas del eje Z. Y tienen módulo chico cuando están cerca del eje Z. Y van en este sentido. Muy bien. Ese es el campo. Ahora, la trayectoria que yo quiero tomar, vamos a tomar una trayectoria bien simple, es que sea un círculo alrededor del eje Z. Tomemos el círculo, o sea, alfa, que sea el círculo que va del 0,2pi en R3, definido como alfa de t igual a coseno de t, seno de t, 0. Eso quiere decir que la curva está en el plano XY. Pero eso no tiene importancia en realidad. Yo podría tomar un círculo, qué sé yo, con esto igual a 1. La idea es mostrarles que si yo hago como esta curva va recorriendo el círculo en esta dirección y las flechas de los círculos f del campo f de x y z son tangentes y van siguiendo la misma dirección que las del círculo, entonces, de acuerdo a lo que yo les anticipé, la integral de línea de ese campo debería dar un número positivo.
indicando justamente que va a favor de la corriente. Bueno, a ver, veamos. Lo que dice la receta es que tengo que integrar entre 0 y 2pi al campo F de alfa de t. O sea, alfa de t, ¿quién es? Alfa de t es coseno de t, seno de t, 0. Producto escalar, esto, producto escalar, alfa prima de t, ¿qué es? Es menos seno de t, coseno de t, 0. Las derivadas, coordenada de esto. O sea que lo que me queda acá es el vector menos seno de t, coseno de t, 0. Es producto escalar, diferencial de t. Muy bien, a ver. Esto es integral entre 0 y 2pi. F de coseno de t, seno de t, 0. Bueno, es el menos i, sería menos seno de t. Menos seno de t, la primera coordenada. La segunda coordenada es x, que sería el coseno de t. Y la tercera coordenada sería 0. Producto escalar, bueno, acá nos quedó justamente el mismo vector. Entonces, como acá me faltó el signo de producto escalar. Esto, producto escalar esto, ¿qué me queda? Me queda integral entre 0 y 2pi de este por este, que es seno cuadrado, más este por este, que es coseno cuadrado, más 0. Me quedó seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, diferencial de t. Como esto es 1, me queda la integral entre 0 y 2pi de diferencial de t, o sea, 2pi. Así que, efectivamente, 2pi es positivo y me está indicando que la circulación es positiva.